Acá me piden hallar las raíces de esta ecuación cuártica. Sí. Son cuatro raíces A, B, C, D. El dato que me dicen es que A por B es igual a 6. Tenemos entonces nosotros las propiedades de las raíces. ¿Sí? Hay una propiedad que justamente nos dice, acá como el coeficiente principal es 1, la suma de las cuatro raíces, o sea, A más B más C más D, es menos, ¿quién? El segundo término de acá, el segundo coeficiente menos 7, ¿no? O sea que la suma de todas las raíces tiene que ser 7. El otro dato que nos dan, por ejemplo, también es que el producto de las cuatro raíces, A por B por C por D, ¿quién es? Es el término independiente, 12. Entonces acá aprovechamos y si A por B vale 6, C por D vale 2. Ahí tenemos ese dato. Luego, por la propiedad, ¿sí? Este 7 de acá viene de la suma de todas las raíces, este 12 es el producto de todas las raíces, pero si yo sumo productos de 2 a 2, me va a dar 18, y si yo sumo productos 3 a 3, me daría 22. Entonces, con esos números también puedo ir trabajando. Entonces, ¿cómo sería la suma de las raíces 2 a 2? O sea, productos de 2 en 2. Podría multiplicar, ¿quién? La raíz A por B, la raíz A por C, ¿quién más? A por D, luego también sería el producto de quién? De B por C, de B por D, y finalmente C por D, ¿no? Son 6. Si uno hace las combinaciones, son 6 combinaciones. ¿Este producto cuánto me tiene que dar? Pues 18, ¿no? Positivo en este caso, ¿no? Acá tenemos varios valores, de los cuales algunos ya conocemos, ¿no? Este A por B vale 6, este C por D vale 2. ¿Sí? De los que nos quedan, por ejemplo, aquí yo puedo factorizar y aquí yo puedo factorizar. Si factorizo el A, me quedaría C más D. Y aquí si factorizo B, me quedaría C más D. Ese 6 más 2 que están acá son 8. Si lo paso a restar, esto de aquí sería 10. Aquí factorizo el C más D, ¿qué me quedaría? A más B por C más D. Ahí está, es igual a 10. A más B por C más D es igual a 10. Y A por B por C por D es igual a 12. Teniendo esos datos, yo podría saber quién es A más B o quién es C más D. Eso de ahí lo podríamos calcular en estos casos. Entonces aquí yo qué cosa puedo decir. Mire, la suma de las cuatro raíces es 7. Es decir, que A más B más C más D es 7. Si es que acá lo puedo hacer directamente, si no podría tomar por partes, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la suma de las raíces A más B, por ejemplo, yo lo llamo M, y C más D, yo lo llamo N? ¿Qué tendríamos aquí? A más B por C más D sería M por N, y eso es 10. Y A más B más C más D sería M más N, y eso es 7. Entonces buscaríamos dos números que multiplicados me den 10 y que sumados me den 7. En este caso es fácil resolverlo, ¿sí? Si no sale al ojo, tendríamos que hacer una ecuación cuadrática, ¿no? Pero en este caso sale al ojo, pues, ¿sí? Los números son 5 y 2, ¿no? 5 por 2 es 10 y 5 más 2 es 7. Ahora yo no sé si el 5 le corresponde a más B o le corresponde a C más D. Tengo dos opciones que tendría que ir descartándolas en este caso. Muy bien, entonces para lo cual lo único que tenemos que ver es que lo que nos dé al final tiene que ser justamente
la ecuación que está mencionada al inicio, ¿no? Con eso sería nuestro descarte. De esta manera trabajaríamos con los casos, ¿sí? Vamos a poner el primer caso, que m valga 5 y que n sea 2. Ahí está. Entonces la suma de las raíces a más b es 5 y la suma de las raíces c y d es 2. Entonces vamos a ver si nos cumple o no nos cumple con los valores. Entonces decimos por acá, a ver, de lado ponemos, a ver, si la suma de a más b es 5 y que a por b sea 6, pues ahí ya sabría, ¿no? Uno vale 2, otro vale 3, ¿no? Ya tendríamos dos raíces reales y positivas. Ahora, si la raíz es c más d es 2 y que la raíz es c por d también es 2, yo voy a buscar aquí y no voy a encontrar, ¿sí? No voy a encontrar valores enteros directamente, tendría que ir buscando un poquito más para ver si hay o no hay valores reales o tal vez complejos, ¿no? Entonces ahí podríamos descartarlo con la ecuación. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que una ecuación cuadrática, ¿sí? X al cuadrado, si acá su coeficiente principal es 1, acá ¿quién va siempre? La suma de las dos raíces y acá va el producto de las dos raíces, igual a 0. De esta forma yo puedo expresar una ecuación cuadrática, ¿no? En función de la suma y las raíces, de la suma de las raíces y el producto de las raíces. O sea que acá, ¿qué tendríamos? X al cuadrado, ¿sí? Menos la suma, menos 5x, más el producto, más 6. Y en este otro caso, ¿qué tendríamos? Las raíces. X al cuadrado, menos la suma, que vale 2x, más el producto, que vale 2. Ahí está. Entonces, si yo he tomado correctamente acá, que dijimos, ¿no? Que este sea 5, este sea 2, ¿no? Si hemos tomado correctamente, cuando yo multiplique esto, me tendría que dar todo lo que tenemos aquí en la ecuación, ¿ya? ¿Y cómo hago eso? Pues propiedad distributiva, ¿no? Voy a multiplicar todo esto y vamos a verificar que efectivamente, cuando yo multiplico, me va a dar este valor que está aquí. Exactamente. En caso de que yo hubiera tomado al revés, ¿qué hubiera tomado acá? Que a más b fuera 2 y que c más d sea 5. Y ahí hubiera cambiado un poquito, ¿no? Porque, vamos a ver por acá. Voy a poner otro ejemplo. Lo podemos comprobar también y van a ver que no cumple, ¿ya? Es decir, si yo hubiera colocado por aquí, no, que a más b sea 2 y que c más d sea 5. Entonces acá, ¿qué hubiera sido? X al cuadrado menos la suma de a más b sería menos 2x más 6. Es muy parecido, ¿no? Pero no es lo mismo. Y acá sería x cuadrado. Y acá la suma, si fuera c más d, sería 5. Sería acá menos 5x más 2. Si hago el producto, hago la distributiva, no me va a dar este valor. Van a haber algunos que no van a coincidir o los signos van a estar cambiados. Entonces ahí se descarta, pues este valor se descarta. Entonces te quedas con el otro valor, ¿sí? Entonces ya este de aquí no cumple, se descarta, pues, lo quitamos, ¿ya? Pero siempre van a haber dos opciones ahí, entonces un valor va a cumplir, el otro no va a cumplir. Entonces se descarta el que no cumple, ya, este cumple, acá está. Listo, entonces ahí ya podemos hallar las raíces, ¿no? Entonces si acá está cumpliendo, entonces con estos valores vamos a hallar las raíces. Tal como habíamos mencionado, ¿no? Dos números que sumen 5 y que su producto sea 6 es 2 y 3, ¿no? Si acá factorizamos esto, sería ¿qué cosa? X menos 2 por X menos 3. Ahí está. Ahora aquí esto que está acá, x cuadrado menos 2x más 2, tiene raíces complejas. Yo lo puedo saber por su discriminante, que es negativo, ¿sí? O si yo miro acá, ¿qué cosa es esto? X cuadrado menos 2x más 2. O sea, es como decir menos 2x más 1, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Esto siempre es mayor que 0. Y más 1 siempre va a ser igual a 1, mayor o igual que 1. O sea, nunca te va a dar 0 esto. Pues no hay ceros acá, no hay raíces.
Entonces, analizándolo de ahí también me podría dar cuenta, ¿no? O si no, si yo quiero factorizar, no puedo, ¿qué aplico? La resolvente. Pues, ¿no? También puedo aplicar la resolvente para hallar las raíces acá, ¿sí? Entonces, de esta primera parte ya lo factoricé. ¿Y qué obtengo? Que un valor de x vale 2 y el otro vale 3. Efectivamente, entonces a por b es 6, ¿no? Entonces acá tenemos una raíz a que vale 2, otra raíz b que vale 3. Las raíces c y d las voy a encontrar aquí. Entonces para esto, para no complicarnos tanto, podemos hacer la resolvente de una ecuación cuadrática, ¿no? ¿A qué es igual a x? Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a, donde b es el coeficiente lineal, c es el término independiente, a es el coeficiente principal, ¿no? Si yo resuelvo esto, para estos valores, menos b, menos menos 2, saldría 2, más menos la raíz cuadrada de quién, b al cuadrado sería 4, a por c es 2, sería 4 menos 8, sería menos 4, sobre 2 veces a, que vale 1, o sea, sería 2. Entonces, ahí estamos viendo qué cosa, justamente la raíz de un negativo, el término complejo, pues, ¿no? Ahí tenemos el imaginario ahí, entonces esas raíces son complejas. Sería 2 más menos, raíz de menos 4 es raíz de 4 que vale 2 por raíz de menos 1 que es i, dividido entre 2. Sacando mitad sería 1 más menos i. Con el más es una raíz, con el menos es otra raíz. Entonces ahí tenemos las dos raíces complejas. Entonces decimos acá, una raíz c, por ejemplo, sería 1 más i, y la otra raíz d sería con el menos 1 menos i. Y ahí tenemos finalmente las cuatro raíces de esa ecuación cuártica, ¿no? 2 y 3, 1 más i, 1 menos i. Igual pueden comprobar los valores usando el teorema de Descartes también para ver cuántas raíces positivas, negativas y complejas había, ¿no? Acá si yo veo, hay una, dos, tres y cuatro variaciones, es decir, que las raíces positivas, ¿sí? Podían ser 4 o podían ser 2. En este caso fueron 2, ¿no? Y si yo hago, en vez de x pongo menos x, no hay variación. Eso significa que raíces negativas no hay ninguna. Son cero raíces negativas, que efectivamente acá está, ¿no? No hay ninguna negativa. Y entonces las raíces complejas, ¿cuántas podrían ser? ¿No? Como la ecuación es cuártica, hay cuatro raíces. Si las cuatro eran positivas, no tendríamos no tendríamos complejas. Pero si fueran dos positivas, habrían dos complejas, ¿no? Entonces, ahí tenemos las posibilidades y efectivamente se cumple el segundo caso, ¿no? El caso que nos dice que hay dos raíces positivas y dos raíces complejas, ¿no? Por supuesto que las complejas cumplen esta propiedad, ¿no? De ser conjugadas, ¿no? Ahí está, uno más i, uno menos i, conjugadas. Ahí está. Entonces ahí podemos ver que verifica también el teorema, ¿no? Dos positivas y dos complejas, y ninguna negativa. Esa sería la solución para la pregunta C. De igual forma, haremos para la D, ¿sí? Entonces, decimos, el producto de las cuatro raíces A por B por C por D, ¿quién es? El término independiente menos 1. Dato, A por B es menos 1, entonces para que todo esto dé a menos 1, C por D debe ser 1, ¿no? Ahí está. Menos 1 por 1, menos 1. Ahora hacemos el producto 2 a 2, ¿no? Siguiendo un poco el esquema que hicimos en la pregunta anterior. ¿Cómo es el producto de raíces 2 a 2? A por B, A por C, A por D, luego B por C,
B por D y finalmente C por D. ¿A qué es igual? Aquí está, ¿sí? A menos 2. Muy bien. De aquí yo sé que A por B es menos 1. Yo sé que C por D es 1. Y yo recuerdo que esto de acá del medio, que si yo factorizo, ¿no? Era A por C más D más B por C más D. Factorizando el C más D quedaría A más B por C más D. Ahí está. Igual a 2, ¿no? ¿Por qué? Porque este menos 1 más 1 se cancelan, ¿no? Entonces quedaría igual a menos 2. Ahora, ¿qué más tenemos? Pues que la suma de todas las raíces tiene que ser menos este coeficiente, ¿no? Entonces decimos por acá, A más B más C más D debe ser menos el coeficiente que está acá, sea menos 1. Bueno, ya usamos ahí las propiedades de las raíces. Y nuevamente podríamos decir, ¿no? Si A más B es un M y C más D es un N, ahí tendríamos que M más N es menos 1 y M por N es menos 2. Entonces aquí, bueno, buscaríamos, ¿no? Decimos, a ver, ¿qué valores tendríamos para M y para N? Podríamos buscarlo al tanteo o si no haríamos una ecuación cuadrática, ¿no? Pero creo que se puede encontrar, ¿no? Si el producto es menos 2, pues que sea 2 por 1 y con un negativo, ¿no? Como la suma es menos 1, entonces el negativo debe ser mayor, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 más 1 es menos 1. Ahí tenemos, ¿no? Los valores, menos 2 y 1. Ahora, como mencionábamos en la pregunta anterior, este menos 2 y este 1 podría ser de M o de N o al revés, ¿sí? Como acá hay suma de producto, es conmutativo, entonces podríamos tomar un valor y si no cumple, tendríamos que tomar el otro valor, ¿ya? Entonces, en un primer caso, tendríamos ¿qué cosa? Que A más B sea M, o sea, menos 2, y que C más D sea N, o sea, 1. Y con el dato, A por B es menos 1 y C por D es 1. Y con esto armaríamos las dos ecuaciones por separado, ¿no? Como dijimos, ¿no? Aquí es x al cuadrado menos la suma, menos menos 2 más 2x, más el producto que es menos 1. Y acá tendríamos x al cuadrado menos la suma, que vale 1, menos x, más el producto que vale 1. Esta sería una opción. Y la otra opción, vamos a sacar el cosadito, dijimos, y si fuera al revés, también cumpliría, ¿no? Entonces, ¿qué tal si A más B fuera el 1 y que C más D sea el menos 2? Acá A por B sigue siendo menos 1 y aquí C por D sigue siendo 1. Cuando arme los, ¿no? Los productos parciales tendríamos acá x al cuadrado menos la suma que vale 1, x, más el producto que es menos 1. Y acá x al cuadrado menos la suma, menos menos sería más 2x, más el producto más 1. Voy a tener que hacer la propiedad distributiva y alguno de estos dos me tiene que dar que la ecuación inicial, ¿no? ¿Cuál de los dos me va a dar? Hay que multiplicar, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan ahí, ¿sí? Hacen su propiedad distributiva
¿Con qué caso nos quedamos? Pues justamente con que x al cuadrado menos x menos uno por x al cuadrado más 2x más uno, este segundo caso, es el que está cumpliendo, ¿no? No, quiero decir, perdón, este segundo caso no cumple, ¿sí? Cuando multipliquen, creo que acá le va a quedar un menos 3x, ¿sí? Justamente ahí va a ser justo un valor diferente. En cambio, en el otro de acá sí va a cumplir. Este sí cumple, mientras que este no te da la ecuación inicial. Entonces, descartamos el segundo caso. Este caso no es. Claro, acá tengo, mira, x cuadrado más 2x más uno, ¿no? Mira, un valor que sería fácil de factorizar, que no apareció acá, pues, ¿no? Entonces, este serían los valores que teníamos correctamente. Entonces, ya sabemos de dónde hallar cada uno, ¿no? Ya sé que a más b es menos 2 y a por b es menos uno, y que c más d es igual a uno y c por d también es igual a uno. Entonces, tendríamos justamente que resolver estas dos ecuaciones cuadráticas para hallar los valores de a y b, y por otro lado para hallar los valores de c y d. ¿Sí? Entonces lo haremos acá a un costadito. Entonces, x al cuadrado más 2x menos uno es igual a cero. Y aquí vamos a hallar los valores de a y b. ¿Sí? Aplicamos la función resolvente. ¿Sí? Dice lo siguiente, ¿no? Menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que sería 4, menos 4 veces el producto de A por C, en este caso sería uno por uno uno, por el menos se vuelve más, 4, dividido entre 2 veces el coeficiente principal sobre 2. Entonces aquí resolviendo tendríamos menos 2 más menos la raíz de 8, que simplificando es 2 raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí sacamos la mitad, ¿quién es x? Menos uno más menos raíz de 2. Entonces ahí tenemos los dos valores para A y B, ¿no? Esto se acuerdan, esto de acá es para A y B. Entonces, un valor sería, por ejemplo, menos uno más raíz de 2, y el otro valor sería menos uno menos raíz de 2. De forma análoga, haremos para hallar los valores de C y D. Tendríamos aquí x al cuadrado, ¿no? Menos x más uno igual a cero. Entonces aquí haríamos también la resolvente para poder encontrar los valores de las raíces para esa ecuación. A ver, ¿qué es lo que nos quedaría acá? Menos el menos uno sería uno, más y menos la raíz cuadrada de menos uno al cuadrado, que es uno, menos 4 por uno sería menos 4. Sobre 2 veces uno sobre 2, ¿no? Entonces aquí tendríamos ¿qué cosa? Uno más y menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? Uno menos 4 es menos 3 sobre 2. Muy bien. Aquí entonces ya vemos el término complejo, ¿no? Acá, ¿no? Raíz de menos 3 ya lo vuelve complejo, ¿no? Esto sería ¿qué cosa? Raíz de 3 por raíz de menos uno. Raíz de 3 y raíz de menos uno, que sería i, sobre 2. Con el más y con el menos tendríamos los dos valores, ¿no? Bueno, acá, acá podemos hacer distributiva, sería uno sobre 2, un medio, ¿no? Más menos la raíz de 3 sobre 2 por i. Entonces ahí tendríamos los valores para C y D, ¿no? Uno con el más y otro con el menos. Entonces uno sería, a ver, más abajo.
un medio, por ejemplo, más la raíz de 3 sobre 2 por i. Y el otro sería un medio menos la raíz de 3 sobre 2 por i. Y ahí tenemos finalmente las cuatro raíces de esa ecuación cuártica, ¿no? Dos raíces reales, positivo y negativo, y dos raíces complejas conjugadas, ¿no? Como tiene que ser. ¿Sí? Y eso también tiene que cumplir con las condiciones, ¿no? Acá cuando ustedes ven, ¿sí? Acá hay una variante, dos y tres variantes, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Que las raíces positivas van a ser 3 o 1. Ahora, cuando ustedes hacen, en vez de x, ponen el menos x para ver cuántas van a ser negativas, encuentran solamente una. O sea, que raíces negativas solamente había una. Y como son cuatro raíces, las raíces complejas, ¿cuántas hubieran sido? Si eran 3 acá y una acá, eran 4, acá iban a ser cero, ¿no? O si había uno arriba, una positiva, una negativa, habrían dos complejas. ¿Cuál caso fue el que cumplió? Pues el segundo caso, ¿no? Una raíz positiva, que es raíz de 2 menos uno, una raíz negativa, que es menos uno menos raíz de 2, y las dos complejas conjugadas, ¿no? Que están acá, un medio más raíz de 3 sobre 2i y un medio menos raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí también tenemos que cumplir la propiedad de la naturaleza de las raíces. Muy bien. Esa sería entonces toda la solución para estos dos ejercicios.